grandes que hacemos desde la Junta de poder venir a este salón, con lo que implica para el Ministerio, y traer estas charlas y traer problemas que son problemáticos en general para la situación laboral del país, pero en particular para nosotros. Estamos presentando este panel, este debate, que conceptualizamos como la problemática de la precarización en el sector privado y en el ámbito del Estado como un aporte, un intento de generar un espacio para la reflexión y para el debate respecto a una problemática que nos afecta cotidianamente como trabajadores y trabajadoras del Estado, en nuestro caso en particular, pero que sabemos a su vez que es una situación que alcanza y se extiende a buena parte de la clase trabajadora en nuestro país. En ese sentido, esta charla se inscribe en una serie de actividades que, como las que ya indicaba Diego recientemente, consistieron y están tratando de establecer ese eje y esa reivindicación en la agenda y en la preocupación cotidiana de nuestros compañeros vinculado a cómo nos afecta la precarización en distintas facetas de nuestra vida cotidiana, en la vida y en el trabajo. Desde ese lugar nos parecía muy importante aportar a una discusión que permitiera elevar el nivel, desarrollar fundamentos y reflexionar colectivamente sobre esta situación. En ese sentido, convocamos un panel que nos parecía importante que pudiera sintetizar distintas miradas desde el punto de vista profesional o técnico, si se quiere, y también desde la mirada política mucho más general. Nos interesa abrir la discusión porque entendemos que es una pelea que para que pueda ser lograda, la pelea por la estabilidad, tiene que ser tomada en las manos por muchos compañeros y compañeras, y eso obliga necesariamente a seguir discutiendo y a seguir abriendo los debates. En ese sentido, el panel está integrado, como ya les comentamos, por Enrique Martínez, ingeniero, coordinador del Instituto para la Producción Popular del Movimiento Evita, Alejandro Berkovich, compañero que es economista, periodista en distintos medios y también ha desarrollado en su momento cuando fue laburante del diario Crítica y fue cerrado en su momento por Jorge Lanata, vaciador de medios de comunicación. Los compañeros dieron una pelea y Alejandro también fue parte de eso, con lo cual también hay una experiencia, un recorrido gremial que nos parecía importante que esté presente. Y por último, el compañero, el doctor Matías Cregonte, director jurídico de Debate Nacional. Por ahí lo dijo y yo no lo interpreté, no lo entendí, pero ¿por qué piensa que el actual gobierno, específicamente este proyecto, sigue la lógica de no debatir la función pública, ¿no?, desde abajo? Bueno, como dijo recién el doctor Cremonte, continúa con la lógica de, por lo menos yo entiendo, de salarios bajos y no capacitar a su personal como para que forme parte de esa discusión política de cuál es el rol del empleado público y bueno, y de esa forma, ¿no?, generar otro sentido de pertenencia más allá del proyecto, ¿no?, sino con el empleo público y con políticas públicas que puedan trascender los proyectos políticos. Bueno, tengo que ser interpretador para contestar esa pregunta, en el sentido de que no hay explicitaciones definidas de una política hacia el empleado público. Lo que hay es una mirada que hay que caracterizarla a partir de los números. Desde el 2003 el salario promedio de los trabajadores conveniados se recuperó con relación al salario de referencia que era el 2001, antes de la devaluación, alcanzando casi ese salario. Lo superó levemente hace 2 años y creo que en este momento está levemente por debajo. En cambio, el salario de los empleados públicos, si no me equivoco, número más, número menos, está como 30% debajo en términos reales del 2001. O sea, la recuperación del salario privado a través del mecanismo de las paritarias se dio, y luego entró en mecanismo que nos llevaría tiempo conversar, en que ha alcanzado una cierta capacidad ocupada de los grandes formadores de precios. Los formadores se adelantan a la inflación y se quedan con todo el aumento de salario
a través de la inflación, pero en todo caso oscila alrededor del salario real de 2001 y el salario del sector público está por debajo significativamente. Yo creo que allí hay una mirada equivocada de quienes deciden la política salarial en el sector público, pensando que el empleado estatal no es un factor protagónico relevante en este proceso de crecimiento con inclusión a que hace referencia Berkovich cuando habló antes, o el término mejor de desarrollo con equidad. O sea, yo he tenido oportunidad de vivir ya en el gobierno que participé, en el primer gobierno que participé de la democracia, en el gobierno de Alfonsín, esa sensación de que la cúpula política era lo imprescindible y el resto no era protagonista central de la política que se ejecutara. Me parece que eso se reitera, dolorosamente lo digo, durante el actual gobierno, y por esa razón no se ha puesto el énfasis necesario en ordenar el enorme desorden recibido, al cual como componente adicional se debe agregar la precariedad, porque además de la precariedad está el desorden. O sea, instituciones similares tienen salarios bastante distintos, y eso francamente no se ha hecho nada, en el 2003. Para dar un ejemplo categórico, el Ministerio de Ciencia y Tecnología es un ámbito francamente interesante desde el punto de vista de la política. Se creó con la intención de jerarquizar la ciencia y la tecnología, y el ministro tuvo la oportunidad de pedir que pasaran a su dependencia los ámbitos de ciencia y técnica que están desperdigados por toda la administración pública. El INTI depende de Industria, el INTA de Agricultura, la CONAE depende de Cancillería, la Comisión de Energía Atómica depende de Obras Públicas, y lo único que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología es el CONICET. Y según me entiendo, de manera fehaciente, la razón básica por la que nos pidió esa dependencia es porque preveía un enorme problema en equiparar los salarios de los organismos y no quiso montárselos sobre las espaldas. Con actitudes de ese tipo, además aceptadas dentro de la estructura, porque nadie cuestionó ese criterio, sino que dijo, bueno, sigamos como estamos y después vemos, se llega a situaciones que irremediablemente son más críticas que el punto de partida, porque el violín se estira, pero en algún momento no da para más. ¿Alguna otra? Con relación a esto, hay también una noción cultural, ¿no? de desprecio por el hacer en su relación con el saber. Pareciera que el saber está muy distanciado del hacer desde el tiempo de Aristóteles, ¿no? que sería como el esclavo que sostenía la tabla. Desde ahí seguimos sosteniendo que están los que saben y estamos los que hacemos. Y los que hacemos tenemos menos incidencia en el saber que los que hacen. A ver. Una opinión citada en relación, habíamos planteado que incluso la posibilidad de que se fue la palabra no solo con preguntas sino con opiniones que sean breves. Voy a tratar de ser en ese sentido como para quizás poder desarrollar e interactuar desde lo que viene siendo nuestra experiencia gremial, como en este caso hablo como delegado de la Junta Interna, con lo que se vuelca como contenido para la polémica, para el intercambio, para la reflexión. En primer lugar, reivindicar que haya debate en serio. Muchas de las cosas que se volcaron en el panel uno tiene acuerdo, en otras incitan a la polémica. Me parece que ese es el sentido, y hacer una reivindicación de ese ida y vuelta. Desde nuestro punto de vista, quizás hablando más colectivamente, sentar la posición de que obviamente que nos consideramos trabajadores y trabajadoras del Estado, y ese es un constitutivo nuestro, que sabemos que el Estado es nuestro empleador y en ese sentido asume una dimensión, es nuestro patrón, y
también sabemos y no desconocemos la particularidad de esa tarea. Me parece que ahí lo que nosotros incluso es motivo, quizás no con todo el espacio que debiera hacer o que posiblemente sea aconsejable de reflexionar mucho más críticamente sobre nuestra tarea, pero también está presente. Nosotros en nuestra ejes generales de propuesta, el rol del Estado, el Estado que queremos, que es un Estado que esté al servicio del pueblo, entendemos desde distintos lugares mucho que de distintos lados con su política no lo termina de estar o directamente no lo está, y ahí sí hay mucho de nuestro rol como laburante de reflexión. Los compañeros inspectores saben que la actual política inspectiva se ensaña con el GIL que está a las 3-4 cuadras de la estación, van ahí al Perejil y hace la vista gorda en relación a los grandes negreros y que el Estado no golpea. Con lo cual, el objetivo ahí es hacer número y no ir a fondo en una política más integral. Los compañeros que trabajan en empleo tienen muchos elementos y conocen desde su tarea cotidiana hasta dónde llega, cuáles son los límites. Muchas veces cuando yo me tocaba mi tarea de formación profesional, y uno sabe que buena parte de la lógica de eso, de darle guita a la burocracia y a un séquito de consultores que están ligados a ese aparato, por lo cual tenemos sentido crítico. Y me parece que también no es el único caso. Los compañeros acá reivindicar, en nuestro ministerio hay toda una delegación de compañeros exiliados del INDEC. Y ahí nuestros compañeros y compañeras están defendiendo la estadística pública y la relevancia social de esa estadística, con una gestión que arrasó y destruyó eso, a punto tal que ya nadie puede hacer una referencia mínima al INDEC desde ningún punto de vista. Es una cuestión, una situación muy particular, porque nadie puede apoyarse en eso para fundamentar nada. Bueno, nuestros compañeros y compañeras de arte la vienen peleando desde hace 7 años por defendiendo las estadísticas públicas. Me parece que ese quizás es el ejemplo más clarito de la pelea por el sentido social de nuestra labor como trabajadores y trabajadoras del Estado. Y en el casito más chiquito, o no tanto, en nuestro propio ministerio, los compañeros del sistema que han barrido todo un sector, y nuestros compañeros, además de defender sus funciones, reivindicando 15 años de tarea y diciendo por qué, si nosotros fuimos con nuestro conocimiento los que generamos esto, ahora están barriendo para transferir esas funciones a consultoras privadas. Y se dio un conflicto inédito de casi un año peleando y bancando eso. Esto lo planteo como ejemplo en el sentido que, si bien está claro que muchas veces la tarea gremial tiene una tendencia objetiva a la dimensión económica y nada más, hay otro elemento que se hace en juego. Con Juan muchas veces también está el sentido de por qué se tiende a vaciar todas nuestras tareas en un montón de sentidos. Uno recorre los sectores y ve que el desánimo, el desgano, y ahí hay condiciones estructurales, mi punto de vista en particular, que hay cuestiones más generales respecto a que hacen a la alienación en el marco de este sistema social, pero eso sería mucho más de fondo y habilitaría una charla de café seguramente, discutirlo en otro ámbito, pero yendo mal al componente económico de pelea gremial, la situación, o una opinión es que la relación precaria que nos propone el Estado como patrón termina arrasando con todo lo demás de nuestra labor, en diversos sentidos. Entonces acá no lo hemos llegado a desarrollar. Bueno, en otro afiche, el compañero que está acá cumple una determinada carga y tiene que hacer 2 o 3 changas, los compañeros que tienen que subsistir con horas extras, el compañero que está acá da clase, entonces, es decir, hay toda una relación estructural tan precaria que termina deteriorando todo. Y nosotros obviamente que asignamos esa responsabilidad al Estado como empleador y desde nuestro lugar de trabajador exigimos las condiciones mínimas. Ahí después era como decía Matías, no sé si después o en el mismo momento, pero primero garantizame eso para darle sentido a la otra discusión. Si no, es como discutir el sexo de los ángeles en estas condiciones. Nosotros asignamos al Estado como empleador esa responsabilidad. Y ahí cuestiones cortitas, bueno, 3.000 laburantes en nuestro ministerio, en nuestras situaciones, y en el otro organismo de la administración pública estamos en decir que es peor. Nosotros sabemos que acá se hicieron algunas cosas y en el resto es peor, pero no nos basta. Aunque ahora haya 1.800 concursos más, vamos a seguir peleando para que no quede ni un solo compañero y compañera sin su estabilidad, y que los compañeros tercerizados de limpieza, que acá hay 3 compañeros, me parece, 3 o 4, puedan pasar y ser contratados como trabajadores y trabajadoras del Estado. Hago esta devolución porque la
como tratar de hacer visible también como nuestra acumulación como punto interna e interactuar críticamente con lo que se viene expresando. Yo agradezco toda esa información que en buena medida desconocía y me parece muy valorable varios de los ejemplos que se mencionaron. Yo no polemizo con lo que se acaba de decir, simplemente quiero enfatizar el hecho de que estamos en una situación bien compleja. Argentina tiene problemas económicos en buena medida ocasionados por la estructura productiva, no en buena medida, casi totalmente, por la estructura productiva concentrada y extranjerizada. Por concentrada hay una serie de problemas, entre otros la inflación. Por extranjerizada hay un problema generalizado que no se alcanza a percibir en la discusión económica, porque muchos economistas pasan de largo por eso, que es la baja productividad media de la economía. Y con esa baja productividad media, o el techo a la productividad, que establece el hecho de que las transnacionales no trasladen a la Argentina los sectores de mayor valor, aparece una capacidad menor del Estado de contar con recursos para atender a dos cosas, o a tres, pero a dos cosas fundamentalmente que están descubriendo, o cubriendo mal, a los propios empleados y a los subsidios de equiparación de equidad social, digamos. El Estado ha elegido el camino de subsidiar a todo excluido, llevando los subsidios del principio del 2003, que representaban el 3% del Producto Bruto Nacional en el presupuesto nacional, a más del 10%. Pero ese dinero lo sacó de algún lado y en buena medida lo ha sacado de los salarios públicos, que han quedado postergados en ese escenario. Esa dinámica por la cual se termina razonando que el empleado puede tener un salario que no acompañe la inflación, pero que hay que cubrir a los excluidos, genera en definitiva una contradicción que es bastante perversa y bastante injusta. Digamos, optar entre subsidiar a un desocupado o a un cooperativista Argentina Trabaja o aumentar el salario a la gente. Me parece que ¿a dónde va mi planteo? Que no veo, y esto me produce mucha angustia, que ese tema se lleve a la superficie. El gobierno no lo hace porque es el causante del problema. Y del otro lado, no se hace porque, como bien dice el compañero, hay que defender las situaciones particulares porque la caridad bien entendida empieza mínimamente por casa. Si no se equilibra esa situación, ¿cómo se puede tener una mirada estratégica? ¿Quién tiene la responsabilidad de poner el tema sobre el escenario? Y probablemente en el actual escenario político solo los sectores críticos del propio kirchnerismo, que tienen esa responsabilidad y que por ahora no la están cumpliendo y deben cumplirla, y sectores que estén a la izquierda de eso, con una mirada más omnicomprensiva, más abarcativa de la salida nacional, porque no se puede esperar que la derecha haga estos planteos, no se puede esperar que ni siquiera la derecha, los liberales disfrazados de progresistas hagan estos planteos. Eso es lo duro de la situación nacional, que los planteos correctivos de la actual situación política deben venir por una mirada más comprometida con el pueblo. Y esa mirada más comprometida con el pueblo está dispersa, no institucionalizada y en buena medida concentrada en sus situaciones específicas, lugar por lugar. Y entonces, ¿quién marca el camino de corrección? Porque el que causa el problema no corrige el problema. Eso lo aprendí de una cita berreta que leí por ahí de Einstein, ¿no? Con referencia a lo que
nuevamente, y esto implica discutir el sentido estratégico del Estado, cuando es algo que me parece que está encubriendo ahí, lo que en realidad es discutir un modelo de gestión del Estado que no es lo mismo que el sentido estratégico del Estado. Me parece que estamos hablando, cuando vos decís, digo porque que nos den espacio a los trabajadores para discutir el sentido estratégico del Estado sería un elemento muy progresivo, me parece, que no está dado con la dinámica hoy por hoy de este conflicto, ¿no? De clase. Pero lo que vos querés decir es discutir un modelo de gestión del Estado. En este caso, discutir un modelo de gestión del gobierno, que es el que en este caso está formando parte del Estado. Lo entiendo, me parece interesante el planteo. El punto es que el modelo de gestión, si no está integrado a una mínima, aunque sea un bosquejo de definición estratégica de para qué está el Estado en la Argentina, puede ser demasiado instrumental. No se trata solamente de encontrar una forma articulada de participación de los trabajadores en la gestión de un Estado sin ideología, porque el Estado justamente necesita que los trabajadores participen para que cualquier esbozo o realidad de ideología progresista se consolide. Es decir, cuando los trabajadores se recluyen en el papel que yo leí hoy de esa comisión interna, compañera de ustedes, que critico, cuando los trabajadores se recluyen en eso, quedan expuestos a que del otro lado haya conducciones progresistas o conducciones de derecha y la lucha sea exactamente la misma. Pero el país no va en la misma dirección con una o con otra. Entonces ahí es donde aparece seguramente la necesidad de intervenir en definir un modelo de gestión e intervenir en una mirada estratégica del rol del Estado en cada uno de los planos donde uno participa. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene como lógica estratégica ayudar a fortalecer el empleo formal, la formación profesional, la discusión de las paritarias, todo lo que tiene que ver con el empleo formal está en la doctrina del Ministerio de Trabajo. Y yo creo que eso atrasa 20 años. Que en este momento el empleo no formal, el empleo independiente, el empleo cooperativo, el rebusque, si se lo sigue considerando rebusque fuera del sistema, lo que se hace es condenar a una proporción muy apreciable de la población a no tener derechos, a no tener capacitación, a no tener organización, a no tener posibilidad de progresar. Es decir, si el Ministerio de Trabajo no lo hace, ¿quién lo hace? El Ministerio de Desarrollo Social. ¿Con qué mirada? Con la mirada de tirarle un mango a la gente para que vaya tirando. Pero esa no es una mirada estructural positiva. Te das cuenta que cuando empezás a tirar, empiezan a aparecer cuestionamientos de fondo a la política pública que tienen que ver con el rol institucional de algunos ámbitos. A mí me gustaría discutir muy seriamente si el Ministerio de Trabajo, por qué el Ministerio de Trabajo no tiene ámbitos que se ocupen de ayudar a las cooperativas argentinas Trabaja, por ejemplo. ¿Por qué no los tiene? Yo quería también, ya que se abrió el espacio para debatir y no solo para preguntar, a mí lo que me gustó de la intervención de Martínez es que, se está tirando un desafío, porque él lo objetiviza en la Junta Interna del INTI, pero creo que a todos nos está preguntando un poquito como trabajadores estatales por qué no andamos cuestionando qué hace el Estado, qué hace nuestro organismo. Creo que hay varias respuestas de por qué no la pudimos transformar en un eje de trabajo, no solo de esta Junta, sino de todo ATE. Y eso reivindicando que creo que si hay un sindicato que verdaderamente quiere dar la discusión de qué tipo de Estado queremos y para qué proyecto del país, si hay un sindicato así es ATE, y por algo estamos ahí nosotros. Creo que lo que tiró Matías nos da una pista, o sea, estamos en un momento de defensiva, como movimiento obrero a nivel nacional, también como trabajadores estatales, estamos a la defensiva, venimos de un ataque muy fuerte en los 90 con despidos masivos, pero esta última década también seguimos a la defensiva. Cuando nosotros salimos a hablar con nuestros compañeros, yo creo que nos costaría mucho poder crecer
y fortalecernos si nuestro principal eje fuera, bueno, queremos discutir para qué está el Ministerio de Trabajo. Claramente, si nosotros no tenemos respuesta a lo que es la precarización, a lo que es la estabilidad laboral, a lo que es la cuestión salarial, nos costaría mucho poder crecer con otro eje, y eso lo vemos nosotros, por más que tratamos de meter la discusión. Pero eso creo que es un tapón, que es un poco lo que decía el Vasco también, pues, nos deja aprisionados, y claro, cuando el capital avanza sobre ciertos temas hace que no puedas tomar otros. O sea, claramente te está fijando la agenda. Creo que seguimos a la defensiva. Nosotros no podemos retomar esos temas porque tampoco los compañeros podrían ver que tenemos la posibilidad de incidir. Si no logro que me aseguren que a fin de año me van a seguir contratando, ¿qué voy a lograr? Que me llamen a discutir para qué hace o qué deja de hacer el ministerio. Y creo que todos nosotros lo discutimos en juntas, pero no pudimos nunca convocar una asamblea. No estamos conformes con el rol del ministerio, que donde se ve más claro es cómo opera en los conflictos, claramente. O sea, ¿está verdaderamente al servicio de los trabajadores? Yo creo que sabemos que no. ¿Lo pudimos discutir en alguna asamblea? Y no. ¿Lo pudimos tomar como un eje de trabajo? No, creo que eso está bueno que lo tengamos en el diagnóstico, pero que entendamos también por qué no pudimos dar esa discusión. Y después, bueno, un ejemplo también que nos pasó a nosotros en Sistema. Nosotros, antes de llegar a esta situación, tuvimos infinidad de discusiones con la directora de por qué nosotros desarrollamos los sistemas que ya habían desarrollado otros organismos. ¿Por qué nosotros, en vez de utilizar nuestro trabajo para sumarnos al trabajo de las universidades, de otros trabajadores estatales, estamos pagándole a multinacionales que ahora sabemos, y nosotros lo decíamos hace rato, que además trafican con nuestra información? ¿Sí? O sea, quisimos dar discusiones desde nuestro lugar, que era hacer sistemas, teniendo una visión de cuáles eran, cómo poner ese trabajo al servicio del Estado. Y lamentablemente la respuesta fue que vaciaron el sector, ¿sí? Y que están gastando cada vez más plata en esas consultoras, y es un retroceso de 15 años que desmantelaron por completo un sector. Y entre las denuncias que estamos haciendo nosotros, además de cómo están avasallando los derechos de los trabajadores, es la información sensible que hoy mismo estamos poniendo en manos de consultoras privadas. Información sensible, estamos hablando de los planes sociales, los beneficiarios de los planes sociales, toda la información que se utiliza para la negociación colectiva, toda la información que surge de las inspecciones que se hacen en todo el país, ¿sí? Creo que eso marca un poco también la situación en la que estamos. Nosotros queremos dar esos debates, queremos dar esas peleas, pero vemos que en el medio son capaces de llevar adelante un vaciamiento sin que les podamos torcer el brazo. Me parece que tenemos que poner todas estas cosas en la balanza, que no es falta de vocación, sino que hay una situación objetiva que nos impide poder avanzar en esos ejes. Como reflexión, que no tiene nada de pregunta, pero bueno, me parece que está bueno este espacio. Sí, están sustituyendo el sistema de las paritarias por el coaching. Coaching ontológico. No, quería rescatar quizás algo que había dicho Alejandro al comienzo, que tiene que ver, que lo expresó algo así como que se perdió una oportunidad, ¿no? Vinculado bueno, al hecho de que a partir del 2001 se abre una etapa distinta, porque el 2001 la rebelión pone de alguna manera el fin a todo un proceso, ¿no? Pone un emergente ahí sobre la mesa que implica abrir otra etapa, y que esa etapa, por elementos de crecimiento y demás, representó una oportunidad que hoy, a fines del 2014 y ya con la discusión electoral por delante, digamos, implica una frustración pensar, y creo que el límite que él se refería al comienzo de su intervención al límite, creo que se expresa fundamentalmente ahí, ¿no? A la falta de transformaciones de fondo. O sea, creo que no es posible enfrentar la precarización laboral si no hay transformaciones de fondo, transformaciones estructurales, y si eso no es parte de un proyecto que desde el inicio se lo plantea, y no como resultado de determinadas coyunturas, resultados además parciales y limitados de las coyunturas. Y creo que eso, y en el hecho mismo de que en 2014 no existan referentes capaces de plantearse eso hacia adelante, que tengan incluso un acumulado político, creo que es el límite de ese modelo, ¿no? Pensando en referencia al desarrollo de todo este ciclo político. Y sí creo que pensar
bueno, eso fue parte de todas las reflexiones, digamos, ¿no? Que esas transformaciones de fondo se ponen en acto a partir de la organización y la disputa de los movimientos. En ese sentido creo que se avanzó mucho en la economía por el rol de los propios sujetos, digamos, políticos en relación a la economía popular informal, pero sin embargo falta muchísimo, pero creo que hoy está puesto sobre la mesa de una manera que antes quizás no, y que además, esto lo digo porque venimos de un encuentro de mujeres, dentro de la economía informal son las mujeres las que están más precarizadas, son las más pobres entre las pobres, y eso me parece que también es un elemento para tener en cuenta en los análisis y también en las reivindicaciones. De hecho, desde esta Junta Interna trabajamos con una comisión de género que también busca discutir los contenidos de género en las políticas públicas, y en ese sentido también le damos un contenido a la propia reivindicación del jardín, aunque no es obviamente suficiente y no hace de fondo a la precarización, pero sí es un elemento de referencia para el resto del empleo, que no existan jardines ni en los barrios de las distintas ciudades ni en los ámbitos de trabajo, y que el ministerio sea representante y dé el ejemplo en ese sentido. Igual me fui por las ramas. Creo que digamos, están estos dos elementos que me parecieron interesantes rescatar. Es ver un poco como desarrollaba Matías el desarrollo de la historia y de las condiciones de posibilidad a partir de la organización y de la pelea de los de abajo y las de abajo, y por otro lado el límite que significa y las posibilidades que podrían haber representado las transformaciones estructurales o las transformaciones de fondo en vistas de un cambio que me parece que nunca estuvo planteado de esa manera. De hecho, creo que en ese sentido fue expresado, ¿no?, como un capitalismo en serio. Digo, en referencia a otros procesos latinoamericanos que han pateado el tablero de otra manera. Sí, en relación un poco a la discusión sobre, como comentaba Enrique, sobre el tema del sentido del trabajo, ¿no?, y la discusión sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores en el Estado. Yo creo que también, como pensando en nuestra experiencia, en nuestro recorrido de lucha que ya se remonta a 2008 más o menos, nuestra experiencia desde Empieza por Casa y después como Junta, el eje de lo que es la lucha contra la precarización laboral o por la positiva, por la estabilidad laboral del empleado público, creo que también tiene un sentido político que va más allá también de lo netamente gremial, porque también nosotros cuando planteamos el tema de la estabilidad también ponemos en discusión también una cuestión que tiene que ver con el modelo de Estado. El modelo de Estado que plantea la precarización para los trabajadores, para los empleados públicos, es un modelo que plantea que es posible tener una válvula de escape con los trabajadores cuando hay una situación bien a malaria, se los puede echar a la miércoles y bueno, y se termina. Pero por otro lado también, muchas veces se habla de que, bueno, que el Estado no es ejemplo, ¿no? El Estado no es ejemplo porque no hay estabilidad en el Estado entre los empleados públicos, y no es ejemplo para la sociedad y no es ejemplo para el ámbito privado, ¿no? Yo creo que en realidad hay una cuestión también, porque nosotros luchamos por la estabilidad, pero luchamos también por otra cosa, que es que el Estado, siendo precarizador de sus trabajadores, le plantea a los empresarios del ámbito privado que se puede precarizar a los trabajadores también. Porque si lo hace el Estado, también lo puede hacer un empresario sobre los trabajadores, se puede tercerizar, como hace el Estado con los trabajadores de limpieza, se puede hacer contratos cortos, como se hace con los trabajadores del Estado, entonces, yo creo que comparto un poco el espíritu de lo que vos planteás sobre el tema de la disputa sobre el sentido del trabajo y sobre lo que sería de las condiciones de los trabajadores. Pero lamentablemente creo que nosotros partimos del estadio un poco más bajo, porque estamos, un poco lo que decía el Vasco recién y el mismo Seba, estamos encerrados en una discusión que es más que disputar el sentido, es disputar la situación nuestra como trabajadores y nuestra dignidad de laburantes, como para poder acumular
como para poder acumular, como para ir y pegar un salto hacia el sentido de lo que es nuestro trabajo. Es un reto que tenemos, pero me parece que todo reto tiene un inicio, y creo que el inicio nuestro es poder acumular como trabajadores, como colectivo, para mejorar nuestras condiciones de trabajo, como para poder plantear una disputa sobre el rol que puede llegar a tener el Estado en relación a las clases populares, en relación al conjunto del pueblo. Yo lo que a mí me parece que realmente es sumamente interesante lo que estamos planteando, porque estamos intentando, no sé si lo estamos logrando, caminar por los grises, no jugar a blanco y negro, que es una manera simple de resolver los problemas en el momento y irse cada uno con su idea y no habiendo resuelto nada. Yo digo que el desafío monumental que se da en la política y en la política laboral de hoy es llegar a vincular conceptualmente la precarización en el Estado con, como bien dijo el compañero recién, la precarización en el sector privado, y ambas con los problemas del conjunto de la comunidad, como buena parte fundante de esos problemas. Digo, si eso no se discute desde un ámbito progresista y simplemente o nos concentramos en la resistencia, quedamos expuestos a que las alternativas políticas a la corrección del actual proyecto son casi totalmente peores para los trabajadores que la corrección del proyecto mismo. Porque en definitiva lo que se ha logrado es instalar en el conjunto de la sociedad que el Estado está hipertrofiado, que el Estado es un gasto importante, causante en alguna medida de los problemas de coyuntura, sobre todo de la inflación, y que, para mal o para bien, es culpa del kirchnerismo haber reconstruido un Estado elefantiásico e ineficaz. Esa es la mirada de quienes pueden ser opción política en la Argentina. La mirada del propio kirchnerismo no es auspiciosa, porque en definitiva el kirchnerismo generó esta situación. Es decir, llevamos 9 años de retroceso salarial con respecto al sector público, de no haber encarado el tremendo problema heredado de la precariedad del trabajo y haberlo agudizado, no haber hecho paritarias legales. Todo eso se resume en una Secretaría de Función Pública que nunca tuvo ninguna importancia en el actual gobierno. En realidad ha sido un tránsito de funcionarios que se apoyaron en la estructura media heredada del menemismo, la mantuvieron, y en definitiva cada reglamento que hay que hacer, o cada norma, o cada modificación, la hacen los mismos tipos que trabajaban con el menemismo. Y los funcionarios de arriba, que saben poco y quieren saber relativamente poco, no les importa tener una política propia, le ponen la firma. Esa situación, en términos objetivos, es absolutamente denostable, vituperable, criticable. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiarla? Y el desafío consiste en buscar puntos de apoyo en la dirigencia política. Muy difícil tarea porque la verdad no hay adecuada conceptualización del rol del Estado en todo el arco político que puede tener opciones fuertes electorales en el 2015, incluyendo buena parte del kirchnerismo. Y mientras se busca esos puntos de apoyo, poner un esfuerzo especial en conceptualizar el problema, tratando de buscar solidaridad en el conjunto de la sociedad, que la sociedad entienda que el empleo público no es una molestia,
a la cual hay que seguir dejando en el fondo del tarro. No sé si la sociedad en definitiva se ha visto enfrentada a una lógica completa, ordenada, difícil de generar, pero posible de generar, que señale lo que el compañero señaló y que lo aplique de manera concreta a la realidad laboral del sector público de la actualidad, a escala nacional, provincial y municipal, y que deje en evidencia la multitud de deficiencias que eso tiene, pero cuáles son los caminos de solución. Yo no se lo estoy pidiendo a Arte, estoy planteando mi preocupación porque no hay quien tenga en su carpeta de prioridades en todo el arco político hacer ese modelo en este momento. Y en consecuencia, es responsabilidad de los gremios más lúcidos y más comprometidos con un proyecto progresista de mejora de la calidad de vida general, poner al menos su grano de arena en esa dirección y pasar a discutirlo. Eso es lo que creo que probablemente es tarde para una coyuntura electoral, pero definitivamente no es tarde para una mirada estratégica razonable sobre cómo debe ser el Estado en la Argentina. Ese es el planteo, ¿no? Eso nos deja fuera la responsabilidad de pelear por la incorporación de personal de limpieza a ser dependiente del Ministerio de Trabajo, o todas las otras reivindicaciones más pequeñas y más grandes y todas obvias que ustedes tienen en respecto de sus condiciones de trabajo. Lo que pasa es que hay que aprender a caminar y mascar chicle, digamos, es un poco el tema. Me parece que inexorablemente hay que avanzar en los dos planos. Hemos superado la hora prevista para el término de esta charla. Agradecemos la participación de todos, de los panelistas, tanto como de los que nos acompañaron en el día de hoy. Y rescato los términos en que se han expresado los tres panelistas y los tomo como una síntesis de todo lo charlado hoy y de todo lo trabajado a lo largo de las jornadas de estabilización o de publicidad y de dar a conocer y de hacer propia la tentativa de entender el trabajo como cosa nuestra propia, más allá de lo que el trabajo signifique para el otro, sea patrón, Estado, o lo que fuere. Y sobre todo recalcar que esta lucha es una lucha colectiva, recalcar que el compromiso depende también en buena medida de dejar de lado las hipocresías, y a esto viene a cuento por la cantidad de intenciones que desde la Organización Internacional de Trabajo se presentaron en forma de tratados internacionales, por ejemplo el Tratado para la Erradicación del Trabajo Infantil, y después a lo largo de los años se vieron obligados a sacar luego un tratado para la erradicación de las peores formas de la erradicación del trabajo infantil. No nos veamos el día de mañana hacer una charla acerca de las peores formas de la precarización, una de las cuales es la de tener gente precarizada en el propio Ministerio de Trabajo. Nada más que eso, le agradecer a todos.